Cómo estar al acecho de cosas maravillosas. Cómo producir experiencias inolvidables. Muchas personas empiezan siendo especialistas en algo y después amplían su mirada. Pero este es un caso bien distinto. Flor Suárez ganó sus superpoderes como productora de televisión y radio y después encontró una forma muy particular de usar esos superpoderes. Así que hoy le vamos a preguntar de qué trabaja. Hola Flor, ¿de qué trabajas? ¿De qué trabajo? Soy productora, escritora. Tengo un emprendimiento que se llama Cuentos en Pijama, basado en mis libros, que no junto los libros, sino también una obra de teatro. Es de talleres para infancias, para familias, para chicos y chicas. Es muchos productos que tienen que ver con la infancia, que están relacionados a los libros. Esa mezcla entre escritora y productora es lo que soy. Es un poco todo. Antes lo tenía como más claro porque yo estudié periodismo, soy periodista, pero me especialicé más en la producción y la vida me fue llevando más a la escritura, sobre todo después de haber sido mamá. O sea, empezaste a escribir... ¿Cuentos en Pijama fue primero un cuento o un libro? Cuentos en pijamas eran historias sueltas que yo le inventaba a mi hija cuando cumplió 2 años, me dijo, mamá, ¿me inventás una historia? Y así nació estas historias que yo compartía solo con mi hija. Con el tiempo, una editorial se enteró de esas historias que yo estaba escribiendo, donde también las trabajaba en talleres, en distintos lugares con profesores. eh, Se enteró y las quiso tener para su hija, se las compartí y ahí fue cuando nació la idea de publicarlas, su idea, porque yo la verdad, mi idea era compartirlas solo con Elena, con mi hija que en ese momento tenía 2 años, que me había pedido inventarme una historia, inventarme un cuento. Bueno, ahora Elena va a cumplir 9 años. Y a partir de ahí, Cuentos en Pijama, eh, fue el título de estos 3 libros que empiezan con este primer libro, que nació en pandemia, en el 2020, el día del cumpleaños de mi hija, sin querer, no fue a Ah, de propósito, casualidad. casualidad, sí, salió de imprenta ese día. Hernán Casiari fue el que me llamó y me dijo, ya salió de imprenta porque fue con Orsay, con Editorial Orsay. Bueno, ahora igualmente Cuentos en Pijamas es mi propio sello. Ya, Pero, a ver, voy para atrás. dale, Vos eras productora. productora. O sea, hiciste periodismo, te Sí, empezaste a dedicar a la producción sí. radial, especialmente. Producción, empecé de televisión, radial y teatro, todos los medios. ¿Y qué era lo que te gustaba de eso? Producir todo lo que pueda hacer alrededor de una historia. No solo quedarme con quizás, no sé, el invitado que podemos llegar a haber invitado en la radio, sino todo lo que podía pasar alrededor de eso. Que le podías ofrecer a la gente viendo ese personaje haciendo alguna situación o algo que fuera de lo común. Que ¿Y no es, te acordás algún ejemplo de algo así paradigmático que te haya pasado, particular, que hayas disfrutado para darle un poco de textura a esto, decís? sí, más que nada, por ejemplo, era, no sé, después de que naciera mi hija, esa parte de la producción fue la que más disfruté, porque, por ejemplo, había un personaje, entonces ese personaje llevarlo a su lugar de infancia o reencontrarlo con alguien que tuviera que ver con su infancia, con su vida, pero, por ejemplo, no sé, hemos hecho situaciones, o sea, producido situaciones como ir a la cárcel y que en esas, no sé, era como algo que te deje. Como que no me quedaba con solamente entrevistar a algún conocido, o sea, o invitar, porque en mi caso era invitar a un conocido y que lo entrevisten, sino era, bueno, ¿qué plus? Y esto lo de la cárcel, le hemos hecho, no sé, la colisfata y a la colisfata llegamos a Calamaro, me acuerdo, a tocar ahí. La búsqueda ahí era ver lo que le pasaba a Calamaro cuando iba a ese lugar, o era ver lo que le pasaba a la gente de la Colifata cuando iban con Calamaro, o sea, ¿qué buscaban ahí? No, yo creo que en ese caso, por ejemplo, era una mezcla. Era una mezcla y también estaba el oyente, que qué le pasaba al oyente viendo esa situación, ¿no? Creo que es un poco lo que ahora me pasa con los libros, con la escritura y con
lo que quiero compartir, que es, para mí Cuentos en Pijamas y escribir, es generar un momento de conexión entre los adultos y los chicos antes de irse a dormir. Entonces, ¿qué le pasa al chico cuando está con el adulto? ¿Qué le pasa al adulto? ¿No? Es como eso. Y en la radio era eso, o sea, ¿qué le pasa al invitado que fue, que nunca había ido, ni iría ahí? ¿Qué le pasa a los que están ahí, que no salen de ahí? ¿Y qué les pasa a los que están escuchando con esa combinación? Hay una idea, yo vengo del mundo de educación y tecnología y qué sé yo, y en ese mundillo hay una idea que es la idea de dispositivo. Dispositivo, que nosotros asociamos dispositivo al celular y a ese tipo de cosas, pero la palabra dispositivo es re interesante porque dispositivo es aquello que dispone a las personas para que pase algo. Y me haces acordar a eso, como que, claro, la entrevista o la nota que ustedes hacían en producción es un poco eso, es como disponer a las personas para que pase algo y como tu rol ahí de tratando de armar un dispositivo para que pase algo distinto a lo que pasa en otras notas. Tal cual, también nos pasó y me acuerdo mucho porque fueron 12 años trabajé en radio. Malvinas, por ejemplo, vino un excombatiente de Malvinas, vino un soldado inglés, vino Lerner a cantar la canción, como hicimos toda esa combinación, y no es solamente quedarte haciendo una nota tradicional a un excombatiente, a un soldado o a Lerner por la canción. Dale, a ver cómo hacemos todo, que suceda eso. Wow. Y eso es lo que más me divierte y lo que, digamos, lo que tengo como para ofrecer y lo que me corre por las venas de productora. Por eso me pasó con los libros, es no dejarlo ahí solamente la historia, sino que te quiero contar. Yo ya te lo dije en privado, nosotros leemos los cuentos, especialmente uno en particular que le gusta a mi hija, que es el de Limón. El perro. El perro. Y yo tengo la sensación, leyendo esos libros, que en los cuentos hay como una búsqueda de ponerme a mí en una situación y, o sea, seguramente hay muchos cuentos infantiles que van para ese lado, o libros en general, digamos, pero yo tengo la sensación que a diferencia de otros libros que leo a la noche, por ejemplo, hay como algunos códigos o trucos que están puestos como por detrás, que me ponen a mí en una situación distinta a la que me ponen otros cuentos. Un ejemplo es, y lo hablábamos, es que en ese cuento de Limón, hay como una especie de cantito que sucede en la medida en la que va pasando la historia, sí, y que me hace a mí decir eso con un tono especial, y que después ese tono especial es distinto al que usa la mamá de mi hija para contarle ese mismo cuento, y que ahí hay un código que está como pensado a través de esa situación. Bueno, eso nace de lo que es la repetición. A los más chicos les gusta esta parte de la repetición y el de nombrar, el de ir como sumando. Y sí, yo como que cuando me devuelven, cómo lo leen, de hecho los mismos nenes me mandan videos de los nenes leyendo a los animales o este versito que vos decís. Y claro, queda en la conexión que cada uno quiere tener, como cada uno lo quiere contar, no sé, el tono que le querés poner. Y también depende cómo es lo que le gusta a tu hija, a tu hijo. Esto depende de cada uno. Y eso está buenísimo, porque yo lo pensé de una forma, pero me encanta ver las otras formas. Claro. De repente, no sé, cuando hicimos teatro, que hicimos narración de cuentos, y había distintas narradoras y cada uno le ponía, y te llevaba por distintos caminos, depende cómo lo contaban. Pero ahí hay unas oportunidades que vos ponés cuando escribís el cuento para que aparezca esa impronta, ¿no? Sí, me lo reimagino y me encanta cuando entendieron. Acá quedó en un espacio para elige tu propio camino, ¿no? Tu propia aventura. ¿Se te ocurre alguno otro de esos truquitos que metiste por detrás para ser interpretado? Por ejemplo, hay muchos cameos de personajes. Los 3 libros se pueden leer en diferente el orden, ¿no? Uh-huh. Está el 1, el 2 y el 3. Y hay un personaje que va creciendo, otros vienen personajes nuevos, pero siempre hay uno que está dando vueltas, que es la vaquita de San Antonio, por ejemplo, que es la que marca el final de cada historia, que es la que chimpún, viste, que también cada uno cierra la historia con colorín colorado, no sé, fin, claro, no sé, con lo que quieras. Ese personaje está por todos lados como haciendo cameos. De repente, por ejemplo, no sé, el perro es está Elena, que para mí es el perro de ella, pero no sé si alguien se da cuenta porque está como metido en la cola de una fila de chicos y animales, y decís, bueno, nada, entonces me gusta jugar y cuando se dan cuenta me divierte mucho ver eso, pero es como... hay algo en común entre esto de armar el dispositivo de nota
y armar el dispositivo de cuento y de Sí. situación de lectura a la noche, ¿no? Como que es algo... Nada, te imagino a vos ahí como planeando un poco cómo va a Sí. ser esa escena. Tal cual. O sea, el libro está pensado desde tapa a contratapa, todo, absolutamente todo está pensado por qué va acá, por qué allá. Lo mismo que la obra de teatro. Cuentos en pijamas tiene su obra de teatro, que se había otra vez, un espectáculo de cuentos en pijamas. Fuimos. Fueron. Ahora viene la segunda temporada, empieza. Mira. Para mí era que el director, que es Emiliano Dionisi, pudiera captar todo lo que está en el libro, lo mismo en una obra de teatro, que es muy difícil, porque para mí el libro es algo muy analógico y yo quería que la obra también fuera muy analógica, ¿no? Y bueno, la verdad que la obra es muy linda, que habla de Elena, que es la protagonista de los libros, pero en este caso Elena es una chica más grande, no sé, ponele, de nuestra edad, que vuelve al cuarto de su infancia y se acuerda de todas las cosas, todas las historias que su mamá le inventaba. Y ahí empieza como, bueno, distintos como los personajes Los empiezan a cobrar vida. Y esto también es como, sigue creciendo, como para mí es un árbol que tiene distintas ramas y están los libros por un lado, la obra por otro, pero todo tiene que ver. Me interesa esta idea de productora serial, ¿no? Como que estás todo el tiempo produciendo cosas. Sí. El otro día, cuando conversábamos pensando un poco en este espacio, me contaste algo sobre cómo hiciste que tus hijos dejen el chupete. Sí. Que yo sé que está también reflejado en un cuento. Y creo que también cuenta un poco algo de cómo funciona tu cabeza en esta situación. ¿Querés contarlo? Sí, a ver, todas las historias realmente salen de una madre a un hijo o una hija, como que son muy terrenales, son muy de generar esa empatía también con el que lo lee. Y bueno, Elena tenía 3 años, no dejaba el chupete, y bueno, la idea fue como de productora ir a hablar con un bicicletero y decirle, estoy en esta situación, la verdad que ya le estaba haciendo como mal al paladar, ya queríamos que vaya dejando, porque aparte no era un chupete, 2 chupetes, eran, viste, chupetes que encontrabas por toda la casa. Y para que durmiera Como que ya mejor. estaban escondidos por todos Ya lados. estaban en todos lados. Ella los tenía como... Claro, ya sabía en cada hueco que podía encontrarlo. Los pusimos en una cajita y le dijimos que, bueno, que había llegado el momento de pasar otra etapa en su vida, que había crecido, que ya eso no lo hacía bien, pero que podía experimentar otras cosas, como por ejemplo aprender a andar en bicicleta sola, ¿no? Obviamente con rueditas, pero como con esa libertad de decir, bueno, dejo atrás, chau chupetes, gracias por todo, me espera otro camino. Y fuimos al bicicletero, el bicicletero recibió los chupetes. Muy buen actor el Muy buen bicicletero. actor. Elena se fue con su bicicleta andando. Obviamente, volví a buscar la caja Para guardarla. para guardarla. Era el recuerdo de de los recuerdo, no, ahora ya no sé dónde están, pero sí, en ese momento fue como, me costaba hasta a mí desprenderme de esa etapa de mi hija. Y bueno, y así fue como fue, que también en el libro está, que es en el tercer libro, una historia que se llama 150 rayos de sol, que es una historia que cuenta cuando Elena cumple 7 años y recuerda todas esas cosas que fue perdiendo en el camino, fue dejando en el camino, pero que ella siente que las necesita. Vuelve a cada una de esas etapas de su vida, bueno, obviamente se da cuenta que ya no necesitaba esos chupetes viejos que ya había usado o algo que había perdido en otro lado, y cómo todo eso se transforma en algo que no es material, sino en un momento de su vida que pasó y que va creciendo. Está en la obra de teatro eso también, ¿no? Está en la obra de teatro, sí, porque está en una de las escenas donde ella le agradece y le escribe una carta. Claro. A sus chupetes, agradeciendo por todo el tiempo que compartieron y pidiéndole perdón por todo lo que los gastó. Bueno, yo, después de que me contaste esto, Sí. yo tenía este desafío. El mismo desafío, tenemos que dejar el chupete, ¿cómo hacemos? Usé tu técnica, con otra excusa, ¿no? Digamos, con otra temática. Con otra temática, a mi hija le gusta Frozen, entonces fuimos a Anna y a Elsa, obviamente personas disfrazadas, no le digan esto a los chicos, y que no lo escuchen, y hicimos todo el acting y funcionó. Me encanta. Y funcionó espectacularmente. Y me despertó como estas ganas de
producir como experiencias así, ¿No te gustaría situaciones. para cuando se lo cuentes? ¿Qué tenés? ¿La foto? Sí, ¿Y la no te foto gusta de ella de con ella? una cara no muy convencida, Seguro. pero bueno, fuimos. Pero, ¿no se te ocurre escribirlo, por ejemplo? Bueno, ya lo escribiste vos. Que Claro, mi pretensión de originalidad no me lo Claro. permite. Pero sí, es una re linda historia. O sea, tengo una historia para contarle sobre cómo, dijo, chupete, está en los videos, está la foto. Es Sí. espectacular. No, yo no concibo como no escribir, o sea, escribo desde la emoción, desde el sentimiento, como que me cuesta mucho escribir algo que no pienso, no me pasa, no sé, no me lo imagino. Ahora León, que tiene 3, dejó la mamadera hace poco y también él no sabe lo que era para dejar la mamadera. Y fue, ¿cómo hacemos para que deje la mamadera? Y ahí fue como también mucha producción, él le gusta la obra en construcción, las, las máquinas, las excavadoras, sí, las máquinas de cemento, todo, las grúas, todo. Fuimos a una obra en construcción cerca de casa y le dijimos a los señores si por favor podían recibir la bolsita con las mamaderas. Bueno, con eso fuimos el día anterior y al día siguiente fuimos, recibieron a León, le dieron a cambio una excavadora de madera así chiquitita. Que ustedes le habían dado previamente a los señores. al obrero. Sí. Y lo lindo después que terminamos compartiendo tiempo una merienda, porque le llevamos sanguchito de miga, espectacular. Sí, todo como todo, medialunas, como nada, una merienda. Tal vez León se llevó una idea un poco extraña sobre cómo es una construcción. Es un picnic con grúas. Ponele. Pero está bien. Eso todavía no está escrito. Claro. Próximamente, ¿no? Qué hermosa la situación. Y terminó manejando un poco la grúa también, obviamente. Sí, no manejando, no, pero sentado, obvio, peligroso, sí. pero No, sí, sentado ahí. Si te muestro la foto, es espectacular. La bolsa de mamaderas, León ahí y el señor como con el sanguchito, ¿viste? Espectacular. ¿A vos te pasó esto de chica? ¿De dónde sacaste este delirio? No, mi mamá, yo tengo el recuerdo de mi mamá que leía un montón, pero leía como yo te dijera, no sé, íbamos a la costa a pasar las vacaciones, que mi mamá era docente, entonces teníamos enero todo completo seguro para irnos de vacaciones. Y nos íbamos a la costa, a la Lucila del Mar, acá, en la costa, al lado de San Bernardo. Estábamos todo un mes. Mi mamá se leía de verdad 8 o 9 libros completos todo el mes. Y para mí era como algo que espectacular, era como, ¿cómo hace? Y después había armado una biblioteca en casa, pero más de grande, no a esta edad tan chiquita. El recuerdo que tengo es mi papá inventándome historias en voz alta, no escritas, de unos animales que subían a un tren. Tengo ese recuerdo y esa sensación de estar en la cama con mi papá y con mi mamá, pero no así, no de producir. No que pase a la realidad de eso. No. Wow. La verdad que no. Pero me parece re lindo que hayas como vuelto a esa situación, pero con tu versión. Tu versión es como expandida. Pero me lo despertó la maternidad. No es que yo tenía ese recuerdo, pero no, nada, era un recuerdo más. Pero ese recuerdo, cuando fui madre, dije, uy, esto es espectacular. Y mi mamá decía una frase que me encanta y es como muy real, que es: el que lee nunca está solo. Y me parece que es espectacular poder transmitir eso, el que lee nunca está solo, porque siempre estás imaginando, no sé, como en tu mundo interior, ¿no? Encima ahora con tanta conexión que hay por todos lados, es como agarrar un libro y conectar. Entonces esa parte de que los chicos se conecten con los adultos y sobre todo los adultos se conecten con los chicos, que esa es la parte más difícil, son 10 minutos cada noche, ¿viste? No es mucho más. Puede ser más, pero digo, son 10, 15 minutos claves de que le cambia un montón. Algo muy lindo, yo conozco una chica, Yael, que es miembro del equipo de TX Río de la Plata, es muy joven ella, y es muy lectora. Sí. Y una vez le pregunté qué le gustaba de la lectura, digamos, porque, lo que me dijo fue, a mí me gusta de la lectura, especialmente de ficción, que me permite vivir la vida desde los zapatos de una maga que está en Hogwarts. Yo no podría hacer eso en la realidad, porque no soy maga y porque Hogwarts no existe.
Y así me permite meterme en los zapatos de mucha otra gente y vivir el mundo desde una experiencia subjetiva totalmente distinta a la mía y conocerlo de una manera distinta. Está bueno, es verdad. Y eso también lo empata no solamente a la lectura, digamos, a cualquier consumo de ficción, ¿no? Digamos Sí, tal cual. pero bueno, la lectura tiene algo, ¿no? Sí, o de teatro también. Sí. Es como estás viendo algo, está pasando, te estás poniendo en el lugar del otro. Bueno, y volviendo a eso y mezclando todo, hay un momento en la obra muy lindo, en la obra de Cuentos en Pijama, que es el momento en donde de repente pasa una nube. Lo podemos contar un claro. poquito, ¿no? Es el final, pero es bueno. el final. Está bien, pero para los adultos que están escuchando esto no importa. Sí, no pasa nada. En un momento pasan como una especie de tela, sábana, medio collageada. Un tul, ponele. Por arriba de todo el público. Sí. Y los 7 pibes metros flashean. O sea, es como que de repente tocan las nubes. De hecho, mi hija, o sea, es donde toqué las nubes. Es increíble está con algo tan artesanal. Porque vos podrías poner un mapping, podrías poner un montón de cosas para esa situación. Pero acá elegimos con Emiliano, que es el director, fue una gran idea y difícil porque son personas que tienen que ir pasando esa tela que mide como 7 metros, donde Invisible, que es el personaje que es un monstruo de color rosa que tiene miedo de asustar, a diferencia de todos los demás monstruos, es un monstruo que se llama Invisible, se siente invisible y su sueño es volar. Y en un momento, bueno, entre otras cosas, logra volar y esa sensación de tocar el cielo con las manos, o sea, alcancé mi sueño y lo comparte con el público que también como los invita a volar y aparece esa tela que es como, es increíble como algo, en tan poco tiempo te vas con esa sensación de yo también estuve. Claro, esta situación de haber podido estar un ratito adentro de los zapatos del monstruo invisible. Sí, tal cual. Hermoso, además, es una sensación re linda. Yo soy un adulto, digamos, ¿no? Bueno, pero estaba metido en la situación. Yo creo que Cuentos en Pijamas, desde el lado del libro, desde el lado de la obra, todo está pensado para la familia. No es que solo para el nene, la nena, es para la familia. Y ahora, a su vez, abrí como un espacio donde también hacemos talleres. Y estos talleres que tienen que ver con, bueno, donde mi idea era ofrecer distintas situaciones como madre que compartí con mi hija o con mi hijo. Por ejemplo, taller de música y cuentos. Entonces, bueno, los cuentos alrededor de instrumentos musicales, el de escritura infantil y juvenil con mi profesora, que ya hace 6 años que es mi profesora y como nada, es como ya... Es compartir con otros lo que me pasó. Y un taller que es muy hermoso, que es como a donde también está apuntado Cuentos en Pijamas, que es un taller de emociones. Emociones para adultos y de emociones para infancias. Para adultos es para ofrecer estas herramientas a través de los cuentos y de otros recursos también, que está dado por una psicóloga, para ver cómo enfrentar a las infancias de ahora, ¿no? De cómo ayudarlos con sus emociones. Bueno, y el lado de los chicos también tienen un taller donde cómo hago con mi frustración, con mi enojo, con mi alegría, con mi tristeza. Como, bueno, acompañar desde ese lado. Así que como que Cuentos en Pijamas crece también para ese lado de acompañar, no solo en un libro, no solo en una obra de teatro, sino en el día a día a través de las emociones. Tu caso es un caso, desde mi perspectiva, un poco raro. Yo vengo hablando con mucha gente que en general hizo un camino al revés. Hizo el camino de ser primero especialista en algo y de a poco fue como ampliando su horizonte y se transformaron en generalistas con alguna perspectiva que le aportó su especialidad, ¿no? Digamos. Pero tu caso es al revés. O sea, vos, los productores, es claramente un rol generalista. O sea, estás metido en 50 cosas, coordinar gente. Multitasking. Total. Un día estás sosteniendo una cosa, otro día estás pegando otra, otro día estás escribiendo. Como que hay un montón de facetas. Y ahora sos escritora, digamos, es como, y es algo, o sea, los escritores son, digamos, especialistas en producir narrativas. Pero es un paso, digamos, raro, porque vos te transformaste en escritora, pero, digamos, trajiste todo tu bagaje del otro lado. Sí, tal cual. ¿Cómo vos hoy
cuando yo te pregunto de qué trabajas, me decís, bueno, soy escritora y hago esto y hago lo otro, no sé cuánto. Empecé bien, pero después empecé, viste, como... Pero está bien, digamos, abrir todo. pero tiene que ver con eso, digamos, ¿cuál es tu... ¿cómo te percibís vos en esa situación? Digamos, de repente te convencés, soy escritor y me pongo a escribir, o cuando vos te sentás a escribir ya estás como pensando en toda la producción alrededor de la situación. ¿Cómo es tu proceso? Ay, depende, pero lo que te contaba de la obra en construcción, y yo cuando lo estaba haciendo dije, esto es una historia. Ah, ¿ya O sea, sabías que esto iba a terminar ahí? No, cuando estaba sucediendo, al principio estaba resolviendo un problema que era Ah. cómo dejar la mamadera. O sea, porque ya, bueno, nada, era momento. Y era bueno, ¿cómo lo resuelvo como productora? Y cuando sucedió dije, esto es una historia. No es que lo estaba haciendo para después hacer una historia. No, ¿Pero siempre te pasa que vivís algo y después lo escribís o te sentás a escribir? no. Puede variar. No sé, yo me puse a escribir las historias y después sucedió el libro, pero no era para que suceda un libro. Era porque yo necesitaba bajar mi información y compartirla. Claro, eso al principio, cuando no existía todavía. Pero ahora que ya existe y ahora que un poco sos escritora, sí. ¿Cómo es? ¿Te sentás a escribir? Y me siento a escribir, sí, claro. Entonces, ¿me siento a escribir sobre cosas que hice o nuevas? ¿O cómo funciona eso? Mira, por ejemplo, a mí me gusta empezar de un personaje. ¿Y qué le puede pasar a ese personaje? Pero no es que me pongo... distintos momentos tengo para escribir, o sea, como momentos de donde digo, vuelvo a leer mis historias y saco algún personaje que empieza a tener una historia, que un personaje totalmente secundario, que capaz estaba atrás de un árbol y decís, nadie lo vio. Bueno, este personaje le puede estar pasando algo que por lo general va acorde con la edad de mis hijos. La verdad, va acorde, o sea, es como algo que sientan, algo que quiero contar, algo que quiero compartir, algo que quiero, no sé, ayudar a alguien más a través de esta historia. Por ejemplo, ahora estoy sacando un nuevo libro, terminé de escribir un nuevo libro, lo escribí a partir de algo que me generó mi hija, que Elena tiene 8. En un momento se estaba quejando demasiado, se quejaba, digo, ¿cómo hago para transformar estas quejas en algo que sea más positivo? Entonces agarré y le hice pero no estaba pensando en la historia, yo estaba resolviendo el problema. Un problema, sí. claro. Le digo, bueno, hace esto acá. Y se me quedó como diciendo, se empezó a morir de la risa de escuchar las quejas que ella tenía. Nunca se había escuchado sus quejas. Entonces yo anoté todas sus quejas. Vos te quejas por esto. Y se mataba de la risa porque había cosas que eran insólitas. Claro. Era simplemente por quejarse. Bueno, eso se está transformando en un libro. Pero tienen que ver mucho con cosas que me pasan, como madre, como la visión de una madre y desde la visión de ella también, de él, pero sí. Tenés como una posición como si estuvieras todo el tiempo al acecho de historias. Estoy todo el tiempo al acecho, pero es terrible porque es como, no sé, vos me estás contando algo y después salgo de acá y me anoto, es como disparadores, ¿viste? Como que todo me parece una historia para contar. ¿Y te gusta o te da ansiedad eso? ¿O las dos cosas? No, al principio me daba ansiedad porque tenía mucho para contar. Y ahora que ya hay bastante contado, me tomo más el tiempo de desarrollarlo, de hacerlo tranquila. O sea, lo que te daba ansiedad era que acumulás muchas cosas. Quería contar mucho. ¿Y no te da ansiedad como estar pensando todo el tiempo en ese registro? Porque también es otra opción. Me preocupa cuando no estoy conectada con ese registro. Mirá. Sí, porque cuando no estoy conectada con el registro, no sé, miro algo de ahí y no me produce nada, acá hay algo que está desconectado o estoy pasada, ¿viste? Cuando ya estás pasado de cosas, de hacer, y estás desconectado. Entiendo. Yo tengo que estar conectada para poder. Entonces, cuando empiezan a todos surgir una historia, es lo que agradezco, lo que más me gusta. Me haces acordar, hace un tiempo yo empecé a escribir un newsletter y cuando lo empecé a escribir, me di cuenta que estaba permanentemente al acecho buscando cosas en el mundo, o sea, y un poco me daba ansiedad, digamos, como, bueno, a ver, el vértigo de si tengo algo, porque aparte yo tenía un deadline, ¿no? Tenía todas las semanas que escribir algo. Pero por otro lado, me ofrecía, eso me ofrecía la oportunidad de estar viviendo el mundo de una manera distinta. No es solamente observar, no es solamente, es como atravesar. Es espectacular. Para mí, si buscas, no encontrás. Es como que si estás conectado,
Es como, por ejemplo, no sé, te tienes que comprar una ropa para un casamiento. Y vas y la buscas y dices, no, esto no, esto no, esto no. Pero un día cualquiera pasás por una vidriera y decís, ay, esto sí, pero no lo estabas buscando, ¿entendés? Como que estás como abierto para recibir. Es una posición distinta a buscar. Para es mí estar al acecho. totalmente. O sea, si yo puedo estar una tarde con mi hija merendando, pero mientras tanto estoy con el teléfono y haciendo otra cosa y bueno, sí, dale. Es muy difícil. Si yo estoy con mi hija y me está charlando de algo que le pasó con una amiga, que se quejan con las amigas, que esto, que lo otro, yo estoy escuchando y digo, ok, estoy súper conectada, esto me genera algo, esto es algo para contar, esto es algo que va más allá de esta conversación. Claro, está buenísimo. O sea, es una especie de pequeño truco que tenés vos para vivir la vida de una manera distinta. Un truco, te juro, es un truco, pero involuntario, diría yo. Está bien, te encontraste la forma de transformarlo en un proyecto sí. Y ese proyecto ahora te devuelve una forma de mirar Sí. el mundo, es como una Tal cosa cual. linda, está buenísimo. Sí. Vamos a volver a la pregunta inicial. O sea, ¿de qué trabajas? Soy escritora. Ahora te lo puedo resumir. Doy vida a historias que escribo. Gracias, Flor. A vos. Les quiero contar algunas de las charlas en las que me quedé pensando después de la conversación con Flor Suárez recién. La primera es una charla de Martina Flor. Martina es una letrista, dibuja letras, y en su charla Dicen las letras nos cuenta cómo contar historias a través de esas mismas letras. La segunda es una charla de un periodista que se llama Álvaro Liuzzi, Historias del pasado, experiencias del presente. Nos cuenta cómo podemos recuperar cosas que pasaron en el pasado usando la tecnología para generar experiencias totalmente distintas a las que estamos acostumbrados. Y la última es la charla de Fer Salem, Samba y la revolución de los niños, en donde Fer nos cuenta cómo él con todo el equipo de Samba crearon ese personaje para vivir la historia de una manera totalmente diferente. Bueno, espero que hayan disfrutado esta conversación tanto como yo. Nos vemos en la próxima.